Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a iniciar con una serie de vídeos para el segundo de bachillerato en donde vamos a estudiar el movimiento de cargas en un campo eléctrico. Analizaremos inicialmente situaciones en las cuales tenemos un campo eléctrico constante, de manera que siendo el campo constante, la fuerza también lo va a ser. Ten en cuenta que es el producto de la carga multiplicado por la intensidad de campo. Por otra parte, Newton establece que F es el producto de la masa por la aceleración, de manera que si identificamos ambos términos, obtenemos la aceleración como Q por E dividido a la masa. Es decir, un término que es el cociente entre la carga y la masa multiplicado por la intensidad de campo. Ten en cuenta que cuando la carga es positiva, la aceleración va a tener el mismo sentido que la intensidad de campo, dado que este vector lo estás multiplicando por el cociente positivo entre la carga y la masa. Sin embargo, cuando la carga es negativa, la intensidad de campo la multiplicas por un número que es negativo y consecuentemente el vector resultante, que es la aceleración, tendrá sentido contrario con respecto a la intensidad de campo. Dado que hemos considerado que el campo es constante, la aceleración también lo va a ser. El tipo de movimiento que describirá la partícula cargada va a depender de las condiciones de la velocidad inicial. Cuando la velocidad inicial es nula, tenemos una aceleración que actúa sobre un cuerpo para comunicar una cierta velocidad en la misma dirección en la que actúa la propia aceleración. Por tanto, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento de cargas en un campo eléctrico constante se parece enormemente al movimiento de masas en un campo gravitatorio constante. Cuando trabajábamos en la superficie de la Tierra y teníamos un cuerpo con una determinada masa que liberábamos sin velocidad inicial, este describía un movimiento rectilíneo uniformemente variado a partir de velocidad inicial cero, es decir, una caída libre. Cuando lo que tenemos es un movimiento en donde existe una cierta velocidad, pero que actúa en la misma dirección que la aceleración, esta velocidad inicial puede coincidir en la orientación con la aceleración o puede tener sentido contrario. Cuando la velocidad inicial tiene la misma dirección y sentido que la aceleración, tendríamos lo equivalente a un tiro vertical descendente. Lanzamos hacia abajo cuando la aceleración también actúa hacia abajo. Cuando lo que tenemos es una velocidad que tiene sentido contrario a la aceleración, tendríamos lo equivalente a un tiro vertical ascendente. Lanzamos hacia arriba cuando la aceleración actúa hacia abajo. En el caso de que la velocidad inicial y la aceleración sean perpendiculares, tendríamos lo que sería equivalente a un tiro horizontal. Lanzamos horizontalmente cuando la aceleración de la gravedad actúa en sentido descendente, dirección perpendicular. En el caso del campo eléctrico y de la carga, el comportamiento sería equivalente. Y por último, cuando la velocidad inicial no es cero y actúa en una dirección que no es perpendicular a A, tendríamos el movimiento que sería equivalente a un tiro oblicuo. Veamos un ejemplo que ilustra la primera de las situaciones. Entre dos placas plano-paralelas cargadas con cargas iguales y de signo opuesto, existe un campo eléctrico uniforme. Se libera un electrón de la superficie de la placa negativa y choca con la superficie de la placa opuesta distante 2 centímetros de la primera, en un intervalo de 1,5 por 10 elevado a menos 8 segundos. Calcula la intensidad de campo eléctrico y la velocidad del electrón al chocar con la placa. Y nos dan como datos la masa del electrón, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilos, y la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Hemos visto cómo la fuerza es el producto Q por E y a su vez es el producto, según Newton, M por A. De manera que igualando Q por E a M por A, obtenemos la aceleración constante Q por E partido la masa. En nuestro ejemplo la carga es negativa, por tanto la aceleración va a tener sentido contrario al campo. Recuerda que el campo, la intensidad del campo, se define como la fuerza que experimenta la unidad de carga positiva, la unidad de carga más un coulombio. Por tanto, las cargas positivas
se van a desplazar en el sentido del campo, tal como hemos indicado. Cuando el campo E lo multiplicamos por un número positivo, el resultado es una aceleración que tiene la misma orientación que E. Por el contrario, en nuestro caso, Q es negativa. Si multiplicamos E por un término negativo, el resultado, que es la aceleración, va a tener sentido contrario a la intensidad de campo. Pues bien, en nuestro ejemplo, supondremos que el movimiento se produce de manera que la velocidad inicial es nula, con lo cual estaremos ante un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Gráficamente sería lo siguiente. Tenemos el campo eléctrico que se dirige desde la placa positiva a la placa negativa. Recuerda que es la fuerza que experimenta la unidad de carga. Si liberamos una unidad de carga más un coulomio en esta región, la fuerza que va a experimentar apunta hacia la carga negativa. La carga negativa la atrae, la carga repulsiva lo repele. Con lo cual, liberemos nuestro electrón en la placa negativa. El campo eléctrico lo impulsará en sentido contrario al mismo para chocar con la placa positiva. De este modo, S será un medio de AT cuadrado. Ten en cuenta que S sub 0 es nulo, vamos a empezar a medir la posición justamente en el punto de partida, con lo cual la velocidad inicial también lo va a ser, por tanto los dos primeros términos de la expresión no aparecen porque son 0, y nos queda un medio de AT cuadrado, siendo esta la ecuación de la posición de un móvil que describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si en esta expresión calculamos A, 2S partido T cuadrado, ten en cuenta que S son los 2 centímetros de la distancia de separación entre las placas que hemos pasado a metros y el tiempo es conocido como dato del enunciado. De manera que la aceleración la obtenemos como 1,78 por 10 elevado a 14 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración es el producto de m por a. Y siendo conocida como dato del enunciado la masa del electrón, podemos determinar la fuerza, 1,62 por 10 elevado a menos 16 newtons. Esta fuerza nos permite calcular la intensidad de campo eléctrico. Esta es la fuerza por unidad de carga, por tanto repartiremos la fuerza total entre la carga total para obtener un valor de 1,011 por 10 elevado a 3 newtons por cada coulomio. Esta sería la respuesta al apartado A, la intensidad de campo eléctrico. Sabemos la orientación desde la placa positiva hacia la placa negativa y sabemos el valor 1,011 por 10 elevado a 3 newtons por coulomio. Para dar respuesta al apartado B tenemos dos opciones. Una, a partir del tiempo conocido y de la aceleración, podemos buscar en las ecuaciones del movimiento, de la cinemática, v igual a v0 más at. Y siendo la velocidad inicial nula, v será el producto de a por t. Si la aceleración la multiplicamos por el tiempo, recuerda que uno de los segundos de la aceleración lo simplificamos con el segundo del tiempo, de manera que nos queda metro partido el segundo que queda en la unidad de la aceleración. Con lo cual, 2,67 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Esta sería la primera vía para calcular la velocidad, en este caso probablemente la más sencilla. Pero tenemos una segunda vía que también vamos a analizar. Tenemos nuestro sistema, liberamos el electrón que va a impactar en la placa positiva, hemos calculado la aceleración, del mismo modo hemos calculado la fuerza y a continuación nos vamos a plantear lo siguiente. El trabajo que realiza la fuerza del campo es igual al incremento de la energía cinética del electrón. Este trabajo que realiza la fuerza del campo es el valor de la fuerza constante por el desplazamiento, 2 centímetros, 2 por 10 elevado a menos 2 metros, por el coseno del ángulo que forman. Ten en cuenta que el coseno es del ángulo que forma la fuerza hacia la derecha en nuestra figura, con el desplazamiento también hacia la derecha en nuestra figura. Por tanto, estamos hablando de dos vectores que son paralelos, que tienen el mismo sentido y cuyo ángulo es 0 grados. Y el coseno de 0 va a ser 1. De manera que este término va a desaparecer y la energía cinética inicial también, porque si la velocidad inicial era 0, la energía cinética también lo va a ser. De manera que el producto de F por S va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esta velocidad final la podemos despejar. El 2 ten en cuenta que va multiplicando
a f por s, la masa va dividiendo y a continuación tendremos que hacer la raíz cuadrada. De manera que obtenemos la raíz del doble del producto fs partido la masa. Sustituyendo los valores, obtenemos una velocidad que lógicamente debe tener el mismo valor que la calculada por el método anterior. Observa el tratamiento dimensional de las unidades. Tenemos newton por metro partido kilogramo y al hacer el tratamiento vemos que newton es kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Lo multiplicamos por metro y lo dividimos entre kilogramo. Con lo cual el kilogramo lo podemos simplificar y cuando a continuación nos encontramos la raíz cuadrada de metro al cuadrado partido segundo al cuadrado, esa raíz cuadrada nos va a dar metro por segundo, como corresponde efectivamente a la velocidad que pretendemos determinar. 2,67 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.